con tu presencia. Guíanos a toda verdad. Padre Celestial, tú creaste los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú eres soberano, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Toma el control de este tiempo, prepara corazones, toca mentes, llena esos corazones, Señor, de tu presencia, de tu palabra, porque tu palabra tiene poder. Hay poder en Jesús, hay poder en la presencia de Cristo Jesús, hay poder en el nombre de Jesucristo, hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Padre, que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que hubo también en Él, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muchas gracias, Padre, por este tiempo, por esta oportunidad que me permites, por esta responsabilidad de llevar una palabra a tu pueblo. Sé propicio con nosotros y toma el control de este tiempo. Hermanos, nuevamente Dios les bendiga. Bienvenidos. Si usted se despojó de lo que estaba haciendo para venir a recibir una palabra, espero que la pueda recibir en esta tarde y que sea el Señor el que ponga las palabras en mis labios para que llegue a su corazón y quede sembrada una semilla y que dé fruto en su tiempo. Amén. Antes de proceder, me gustaría cantar un himno. Si ustedes quieren acompañarme con sus palmas, son libres de hacerlo. Estoy listo, hermano. Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el solo puede colmar tu triste pecho de gozo y de paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien.
que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y de paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien, gozando eterno bien. Aleluya, gloria a Dios. La honra y la gloria sean para el Señor. Y pues a mí se me ha encomendado la responsabilidad, hermanos, de dar una palabra. A veces andamos como Jonás, huyendo del llamado de Dios. Yo sé que la mayoría, o posiblemente todos, conocemos, ¿verdad?, la historia de Jonás. Cuando el Señor le habló y él fue huyendo de la presencia de Dios. Como si fuera posible, ¿verdad?, huir de la presencia de Dios. Es imposible, hermanos, huir de la presencia de Dios. Es imposible. En mi caso, yo les voy a contar un poco. Para los que no me conocen, hubieron unos que estuvieron aquí el 24. Yo me llamo Eli Daniel Romero. Soy el esposo de Alejandra Rodríguez. Yo creo que muchos la conocen. Y pues tomamos la decisión de venir a pasar acá Navidad y Año Nuevo, ¿verdad? Y pues se nos abrió la oportunidad de predicar aquí, no porque seamos evangelistas ni nada por el estilo. Simplemente somos una persona como cualquiera de los que estamos aquí, ¿verdad? Pero si nos dan la oportunidad de compartir algo, pues que sea Dios el que nos guíe. Porque al final, cuando una iglesia es de un hombre, el hombre es el que toma la decisión quién quiere que se pare acá. Él decide. Y es difícil que un hombre permita a una persona desconocida pararse acá, porque yo soy un desconocido. Usted no sabe en lo que yo creo. Si creo en lo mismo que usted cree, usted no lo sabe, ¿verdad? Imagínese que usted como hombre de la iglesia envíe una persona acá que ni siquiera cree en lo que usted cree, ¿verdad? Difícil. Pero si Dios abrió la puerta, tocó el corazón de los pastores, los cuales los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas también, esta iglesia, en el nombre de Jesús. Es porque esta iglesia no es de un hombre, es de Dios. Él nos conoce a todos nosotros. Me conoce a mí. Por eso Él abrió la oportunidad de estar aquí, porque es una iglesia que pertenece a Él, no al hombre. Porque para ustedes soy desconocido, pero para Él no soy desconocido. Y si abrió la oportunidad para llevar una palabra a usted, pues usted pregúntese, ¿qué quiere hablarme el Señor? ¿Qué quiere hablarme el Señor? Pues yo quiero compartir un poco de la bendición de Dios. Cuando digo bendición de Dios, no hablo de prosperidad de Dios, ¿verdad? Bendición de Dios. Nosotros somos bendecidos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir, yo soy bendecido de Dios? Somos bendecidos de Dios. Y los que andan en su Biblia me pueden acompañar a Génesis capítulo 22. Vamos a leer Génesis capítulo 22, del versículo 17 al 18. Cuando lo tengan en sus manos, conteste con un amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y a su santa letra, que dice, Génesis 22, del 17 al 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por la simiente. ¿Y quién es esa simiente? Todos. Y si no todos, pues la simiente es Cristo. La simiente es Cristo. Y nosotros somos benditos por esa simiente que debería habitar en nosotros. Todos los que creímos en aquel momento, hicimos aquella confesión de fe. Y a los que no lo han hecho, pues los invito a hacer esa confesión de fe tan importante que para muchos pareciera insignificante, pero la palabra nos enseña, ¿verdad?, que todo lo que confesamos con nuestra boca, que Jesucristo es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que es importante que seamos uno con Cristo, para que nosotros también alcancemos de esa bendición de Dios. También dice en Primera de Juan 3:9, el nacido de Dios no peca porque tiene la simiente en sí. ¿Y quién es la simiente? Dijimos, Cristo. Si nosotros tenemos la simiente de Cristo, no deberíamos pecar. Pero si nos preguntamos, ¿hay alguien que no peque? Si decimos que no pecamos, dice que lo hacemos a él mentiroso, ¿verdad? Y somos mentirosos también. Pero también lo importante aquí, lo bonito es que dice, y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que tenemos eso donde podemos descansar y decir, yo peco, y si peco, tengo un abogado que me defiende para con el Padre. Yo no me puedo defender a mí mismo, pero si tengo esa simiente es la que me va a defender delante del Padre. Él va a abogar por mí. Él va a abogar por mí si tengo esa simiente en mí. Así que soy bendito de Dios. Como Jesucristo decía cuando les enseñaba a sus discípulos, venid benditos de mi Padre. Nosotros somos benditos por Cristo. ¿Y cuál es esa bendición que Cristo nos ha dado? Nos hizo hijos de Dios. Como en el Evangelio de Juan, que dice, mas a los que lo recibieron y a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es una bendición, que nosotros podamos decir que somos hijos de Dios, aunque a veces se nos olvida, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. A veces cuando pecamos, ya creemos que dejamos de ser hijos de Dios. Ahora le pregunto a usted, cuando usted desobedece a su papá, se va de su casa, ¿usted cree que su papá lo deja de amar por eso? ¿Deja de ser hijo de sus padres porque se fue de la casa? No importa lo que usted haga. No le digo que con eso lo haga, ¿verdad? Pero no importa lo que usted haga, usted sigue siendo hijo de sus padres. Imagínense, si nosotros, de nuestros padres terrenales, no podemos dejar de ser hijos sin importar lo que hagamos, ¿usted cree que Dios puede dejar de ser hijo? Porque entonces quiere decir que la palabra de un hombre tiene más peso que la de Dios. Imagínense, si yo como hombre y padre digo, mi hijo, sin importar lo que haga, sigue siendo mi hijo, aunque ande mal, aunque ande en desobediencia, aunque ande haciendo lo que él quiere, eso no quita que sigue siendo mi hijo y que lo sigo amando. A veces cuando andan más perdidos lo amamos hasta con más lástima, ¿verdad? Porque queremos que anden bien. Imagínense, si nosotros somos capaces de honrar ese sentimiento, ese amor hacia un hijo, imagínense Dios que es amor. ¿Cuánto no va a poder honrar el hecho de que Él es Padre de todos los que creyeron en su Hijo, de los que lo recibieron? Y gracias a ese sacrificio de Jesucristo, nosotros podemos decir somos hijos de Dios. Entonces nosotros recibimos esa gracia inmerecida. Es una gracia inmerecida. Es una gracia inmerecida que ninguno de nosotros merecemos, pero Él quiso. Él quiso por su buena voluntad que nosotros fuéramos sus hijos. Amén. ¿Y qué dice en Romanos 8, 15, 17? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cuántos podemos decir, Abba, Padre? Todos los que somos hijos sin temor podemos decir, Abba, Padre, porque Él es nuestro Padre celestial. Amén. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos
con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entre más nos cuesta algo, hermanos, más bonito sabe, ¿verdad?, el triunfo. Cuando nosotros estamos estudiando en un colegio, a veces queremos tirar la toalla, queremos renunciar, nos desvelamos, no queremos estudiar, no queremos preparar para exámenes, para exposiciones, no queremos eso, queremos tirar la toalla. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al final y nos graduamos y recibimos ese título diciendo, soy abogado, soy doctor, soy esto, soy lo otro? Sentimos una satisfacción en ese momento y decimos, valió la pena todo el sacrificio. Pero mientras tanto estamos en el proceso, no pensamos eso. Creemos que va a valer la pena, pero no disfrutamos de ese sentimiento, de eso que se siente cuando llegamos al final, decir, valió la pena el sacrificio, amén. Entonces, ¿qué pasa? Miren, hablando un poco al respecto de eso, la iglesia tenemos que verla con un solo sentir, unánimes, como dice la palabra, unánimes, ¿verdad? En un solo sentir. Porque ¿qué pasa? Miren, a veces cuando andamos en el mundo, la gente no quiere acercarse a la iglesia, porque es donde dice, está llena de personas chismosas, hipócritas y un montón de títulos, ¿verdad? Porque me imagino que en el mundo no hay así. Me imagino que en el mundo no hay personas hipócritas, no hay personas mentirosas, chismosas, no hay personas así en el mundo, ¿verdad? Me imagino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando andamos en el mundo, lo primero que decimos es eso, yo no voy a la iglesia porque los hermanos son unos chismosos, o que los hermanos son unos hipócritas, o son mentirosos, y le damos un montón de títulos a los hermanos de la iglesia. O a veces hablamos hasta de los líderes, aún hasta de los pastores. Siempre usamos cualquier excusa, porque al final es excusa para acercarnos a la iglesia. Ahora, si nos ponemos a analizar eso, ¿verdad? Si hablamos de que no vamos a la iglesia porque hay personas mentirosas, y sucesivamente, así como hay en el mundo, solo que en la iglesia esperamos de que los hermanos pues sean perfectos, ¿verdad? De que no mientan, no engañen, no chismeen ni nada. Eso es lo que el mundo espera de nosotros. Eso es lo que el mundo espera de nosotros. Pero a pesar de eso, miren, cuando nosotros vamos al colegio o a la escuela o a la universidad, todas las personas que hemos tenido la oportunidad, si nosotros nos preguntamos cuántos compañeros del colegio, de la escuela o la universidad son malos, todos vamos a decir, hay estudiantes malos. Es mentiroso el que diga que no. Todos vamos a decir, hay estudiantes malos. A veces hasta nosotros somos ese estudiante malo. Entonces en las escuelas hay estudiantes malos. Si nos preguntamos cuántos maestros hay que son malos en la universidad o en la escuela, también vamos a decir, sí lo hay. Aún a veces en la escuela decimos, esa escuela no sirve. Y a pesar de eso, enviamos a nuestros hijos a esa escuela que no sirve. Enviamos a nuestros hijos o estudiamos en esa escuela que decimos que no sirve. Estudiamos juntamente con compañeros que son malos estudiantes. Estudiamos de maestros que decimos que son malos. Pero ¿qué pasa? Cuando pensamos así decimos, es que yo no voy por mis compañeros, yo no voy por los estudiantes, yo no voy por el maestro, yo no voy por la escuela, yo voy porque quiero aprender, porque quiero graduarme, ¿verdad? Pero cuando se trata de la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, yo no voy por los hermanos, por los pastores, por los o sea, todo, pero nunca decimos aquel. O sea, nosotros ponemos la mirada en todos, menos en aquel. En la escuela ponemos la mirada en nuestro título, decimos, yo voy porque quiero graduarme, quiero aprender. A mí no me importan los compañeros, la escuela, no me importan los maestros. A mí lo que me importa es aprender y obtener mi título. Ahí sí ponemos la mirada en el título. En la iglesia ponemos la mirada en todos, menos en aquel. Quitamos la mirada del que debemos de venir a la iglesia, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, esa es una excusa al final de todas las personas que están en el mundo para decir que no vienen a la iglesia. Entonces, nosotros somos bendecidos porque Dios nos hizo sus hijos. Somos bendecidos. Y también somos bendecidos porque Él nos dio gracia. Él nos dio gracia. Y prueba de eso es que estoy aquí. Yo no pedí esto. Yo no pedí estar delante de ustedes porque imagínense, es una responsabilidad estar aquí. No solo es de pararse y poner un micrófono y empezar a hablar. Es una responsabilidad, hermano. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? Dios lo sabe.
Dios lo sabe, no es algo que yo pedí, aunque a veces uno en oraciones le pide, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que esté? Uno hace esas peticiones en la oración, y como uno no lo ve en el momento, cuando pasan cosas adelante, si uno analiza y dice, bueno, y estaba preguntando, ¿qué quieres que haga? Y de repente se encuentra acá, usted puede responder, ahora veo que yo le estaba preguntando, Señor, ¿qué quieres que haga? Y uno dice, pues por lo visto esto es lo que quiere que haga el Señor, ¿verdad? Que lleve las buenas nuevas de salvación a todas partes, a donde se abran las puertas, y Él se va a encargar ¿de qué? De abrir las puertas. Este es un testimonio de eso. Él abre puertas, Él sabe a dónde nos va a llevar. Solo tenemos que esperar, como leyó la hermana aquí en Salmos 40, pacientemente esperen en Jehová, ¿verdad? Solo toca esperar de nosotros, ser pacientes y esperar que Él abra las puertas y Él nos guíe a donde nos quiere llevar. Ya puestos aquí, como les digo, más adelante voy a hablar un poco de Jonás, porque hasta cierto grado me identifico con Jonás. No quisiera ser ese Jonás que tragó el pez, ¿verdad? Pero Dios es el que sabe. Porque si hablamos de Jonás, nos da temor de pensar en que seamos ese Jonás que se lo tragó un pez. Nadie quiere estar tragado por un pez, hermano. No lo sé usted, yo no quisiera, ¿verdad? Y bueno, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 16 al 18, dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Así es, Él nos dio gracia. Y prueba de esto es cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren lo que nos ha dado: vida eterna. Por eso somos bendecidos, porque Él nos dio gracia, porque nos hizo hijos, nos hizo herederos, nos dio la vida eterna. A todos los que hemos creído en su nombre, nos dio vida eterna, y usted gócese de eso. También habla de que Jesucristo vino a dar vida en abundancia, ¿verdad? Él vino a dar vida en abundancia. Ahora pregúntese usted, ¿qué es esa vida en abundancia? Porque muchas veces cuando hablamos de abundancia pensamos que es en el ámbito material, tener abundancia. A veces, muchas veces nos vamos por ahí. Abundancia en que nos vaya bien en todo. Una vida abundante, es una vida larga. La vida eterna es abundante porque no se acaba. Es inagotable, la vida eterna es inagotable. Él vino a darnos vida en abundancia. Entonces nosotros somos bendecidos porque tenemos vida. Y vida en abundante también. Entonces, ¿qué pasa? No sé cuántos de aquí han recibido un milagro. ¿Cuántos han recibido un milagro? Levante la mano los que han recibido un milagro. Todos nosotros, hermanos, somos un milagro. Y mire el milagro más grande, que nosotros debemos de estar más agradecidos todos los días. Muchas veces decimos gracias, Señor, pero no medimos la magnitud del milagro que somos nosotros. Cuando nosotros tenemos salud y estamos bien, decimos gracias y hasta ahí. Decimos gracias, Señor, porque tengo vida y estoy saludable. Cuando nosotros perdemos la salud, estamos en un momento de muerte, o estamos enfermos con una enfermedad terminal, y Dios nos recupera, Dios nos salva, nos sana. Entonces decimos que gracias, Señor, porque hiciste un milagro, me sacaste de la enfermedad a ser sano. Entonces volver a ser sano es un milagro, y cuando estamos sanos no era un milagro entonces. O sea, restaurar nuestra vida a veces le llamamos milagro. Restaurarnos, o sea, volver a como estábamos, ese es un milagro. Volver a como estamos. ¿Y cómo estamos? Llenos de vida, saludables, los que estamos con salud. Decimos que estamos llenos de vida, pero no pensamos que es un milagro. O sea, estar enfermos y recuperar nuestra salud es un milagro. Y cuando estábamos con salud, ¿qué era entonces? Si a eso le llamamos un milagro, ¿qué era cuando estábamos con salud? ¿Qué era? Es un milagro. Ese es el verdadero milagro. Volver de allá a lo que éramos. Volver de allá al milagro. Ese es un milagro, estar con salud, tener vida. Ese es un milagro. Aún si estuviéramos enfermos, estamos con vida todavía. Su palabra dice que vamos a tener aflicciones, ¿verdad? Y entonces, ¿qué son esas aflicciones que esperamos? O que les pase a algunos y a otros no nos pase. Estamos propensos a que nos van a pasar las aflicciones. Vamos a tener luchas. En el mundo las tenemos también, con la diferencia que en el mundo vivimos
sin esperanza. En el mundo las tenemos solos. Las tenemos solos. Con Cristo es con Él que las tenemos. Él ya dijo, tendremos aflicción, tendremos luchas. Cuando se fue la luz aquí, la penúltima vez que me tocó compartir una palabra, se fue la luz también. Digo yo, vaya, otra vez se va a ir la luz. Y me tocó tener que andar caminando y gritando porque no se escucha. Imagínense estar predicando sin micrófono. Y no solo eso, sino que uno no es como que sea un experto. Uno está aprendiendo, uno está caminando. Hay personas que están expertas y desarrollan la enseñanza bien fácil, pero otros luchamos más, ¿verdad? No es lo mismo estar sentado donde uno no va a tener el nervio que estar acá, ¿verdad? Aparte de la responsabilidad. Porque a veces uno puede tener bien claro el mensaje, pero cuando está acá, le da nervios. A veces le cambia hasta el mensaje y uno trata de traerlo y ya no vuelve. ¿Por qué? Uno dice, bueno, Dios, que sea tu voluntad. En este momento Dios, Señor, es tu voluntad. Si quieres que comparta la palabra gritando porque no hay energía, sea tu voluntad. Tú quisiste así, pues que sea así. Que sea así. Entonces que a Él sea la honra y la gloria. Pues Él nos dio gracia, nos dio su espíritu. Dice que nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. No nos dio espíritu de cobardía. Entonces si nosotros recordamos, Él nos dio un espíritu de poder. ¿De poder qué? Porque cuando hablamos de poder imaginamos como esas películas, ¿no? Que con cosas eléctricas o magia y decimos, ¿qué poder? ¿Pero poder qué? Cuando pensamos en poder, ¿qué se nos viene a la mente? Él nos dio un espíritu de poder. En otro versículo habla que resistamos al diablo, ¿verdad? Y Él huirá. Nosotros tenemos el poder y el dominio propio para resistir a las tentaciones, porque la mayor lucha que vamos a tener aquí en esta tierra van a ser las tentaciones, las cargas espirituales. Eso es lo que más cuesta. Todas las tentaciones que tenemos diario, eso es lo que más cuesta, porque cuando nosotros no resistimos a las tentaciones, caemos, hay consecuencias. Hay consecuencias. No que ya estamos perdidos, pero hay consecuencias. Recordemos que Dios es un Dios justo. Y si Él pasa por alto algo que sucede, estaría siendo injusto. Él es justo, Él tiene que aplicar la justicia como dé lugar. Entonces nosotros somos bendecidos. ¿Por qué? Porque Él ya aplicó la justicia en Cristo. Y nosotros recibimos de esa justicia de Cristo. El mérito lo hizo Él. Y nosotros por esa justicia que Dios aplicó en su Hijo, nosotros somos justificados delante de Él. Entonces no importa lo que nosotros a veces hagamos y pensamos que estamos perdidos, es que alguien ya pagó por nosotros. Lo que tenemos que hacer es confiar de que Él ya pagó por nosotros. Tenemos que confiar que nuestra fe está en Él. Porque si imagínense, yo confío en Él y caigo, porque podemos caer. Entonces si yo me pongo, bueno, nunca voy a caer, para tener la seguridad de que voy a ser salvo, nunca voy a caer. Y si nunca caigo, entonces, ¿cuál sería la función de Jesucristo? Es decir, yo por mis propios méritos no caí. Entonces, el sacrificio de Cristo no me aplica, porque yo no lo necesité, porque como yo no caí, así sería. Pero ¿quién no cae? ¿Quién no cae? Todos caemos. Y si todos caemos, todos podemos ser arropados por esa justicia de Cristo. Porque nadie va a poder justificarse delante del Padre por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Así como la bendición de Abraham. Él recibió una bendición, una promesa de bendición, porque fue obediente, dice, a su voz. O sea, el mérito, ¿quién lo hizo? Abraham. El mérito del sacrificio en la cruz, ¿quién lo hizo? Jesucristo. O sea, ellos hicieron el mérito. Ahora nosotros solo nos toca ¿qué? Recibir ese mérito que alguien más hizo por nosotros. Ser agradecidos con lo que alguien hizo por nosotros. Amén. Dios también nos dio autoridad. Y vamos a leer de esto en Lucas 10, 17, 20. Vamos a leer una porción de este versículo donde Dios dio autoridad. Dice que cuando venían los 70 discípulos que Él había enviado a que predicaran, dice que vinieron todos gozosos, diciendo que hasta
malos espíritus se sujetaban a ellos gozosos. Y Jesucristo les dijo que no se alegraran por eso, sino que se alegraran, pero porque su nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Amén. Él nos dio potestad y nos dio autoridad. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí os doy potestad. Y no logro leer más. Nos dio potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que Él nos dio esa potestad, hermanos. Dios no pierde el tiempo como nosotros muchas veces creemos, ¿verdad? El que usted esté aquí, el que yo esté aquí, no es una casualidad. Dice que no cae un pajarillo en el suelo, ¿verdad?, sin que Él lo permita. Ahora bien, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas veces se han puesto a pensar cuántos pajaritos murieron hoy? A nadie le va a interesar, ¿verdad?, decir que voy a saber yo cuántos murieron. Y nadie se va a poner a pensar si quiero saber cuántos van a morir hoy. O cuántos de ustedes se van a poner a pensar cuántos cabellos tengo yo. ¿Cuántos cabellos tiene usted? Nadie. Y nadie le importa, porque va a ser difícil contar todos estos cabellos, ¿verdad? Imagínense de todas las cabezas que hay aquí. Pero nadie. Y dice que el Señor, aún eso, sabe cuánto tenemos. Y no solo porque sea poderoso, no solamente porque Él tiene poder para hacer eso, sino porque Él tiene cuidado hasta ese grado, que nosotros no ponemos a pensar cuántos pelos en la cabeza tendré, ni siquiera nos ponemos a pensar. Pero ¿qué quiere decir? No que Él pierde el tiempo, sino que Él tiene el cuidado hasta de lo más mínimo. Si Él está pendiente, aún hasta cuando un pajarillo muere, imagínese cuando usted se mueve, cuando usted camina, cuando usted habla, cuando usted piensa, porque Él dice: ¿no valéis más vosotros que un pájaro? Si yo tengo cuidado que un pájaro muere, ¿cuánto más no voy a tener de ti? Que vengas o no vengas, que hagas o no hagas, ¿cuánto más no voy a tener de ti? Entonces recordemos, Dios no pierde el tiempo como nosotros muchas veces creemos. Dice: ¿qué va a perder el tiempo Dios solo porque yo no quiera ir a la iglesia? ¿O porque yo no quiera orar? ¿O porque yo no quiera leer la Biblia? ¿Qué le va a importar a Dios si hay tantos problemas en el mundo más importantes que yo? Podemos pensar eso: ¿qué va a perder el tiempo Dios solo porque yo no quiera hacer aquello o lo otro? ¿Qué va a perder el tiempo Dios? Recuerden que Dios no tiene tiempo. Dios no depende del tiempo para hacer las cosas. El tiempo depende de Él. Porque si no existiera el tiempo, Dios sigue existiendo. Pero si Dios no existiera, el tiempo tampoco existiera. Él no está que tanto tiempo tengo que hacer. No, Él no tiene que hacer eso. El tiempo depende de Dios. No Dios del tiempo. Nosotros dependemos del tiempo. Nosotros, pero no Dios. Y a ese es el Dios que nosotros le servimos. A ese Dios que no depende del tiempo. A ese Dios que tiene cuidado hasta cuántos cabellos tiene usted en la cabeza. A ese Dios que tiene cuidado hasta de lo que pensamos. Nosotros muchas veces podemos dudar. Le fallamos y decimos: seré salvo. Y si no voy a la iglesia me voy a perder. No creamos que la salvación depende de que vengamos a la iglesia, hermano. No depende de eso. Porque entonces, ¿qué pasa cuando no venimos? ¿Ya nos perdimos? No depende de eso. Depende de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz. De eso depende nuestra salvación. No de que vengamos a la iglesia. Muchas veces podemos venir a la iglesia con ese temor: es que si no voy me voy a perder. Es que si no oro me voy a perder. Es que si no leo, si no ayuno, me voy a perder. Y yo no quiero perderme, yo quiero estar en el reino de los cielos. Muchas veces lo hacemos por eso, pero nunca decimos: es que yo quiero hacer todas esas cosas, no porque tenga miedo de perderme, sino porque yo amo a Dios. Entonces hacemos las cosas a veces por temor, no por amor. Si hacemos las cosas por amor a Dios, no nos va a importar lo demás. Es como cuando andamos conquistando a una mujer, ¿verdad? Hacemos lo que sea. Hacemos lo que sea por conquistar a nuestras parejas. Pero lo estamos haciendo porque la amamos. Queremos hacer cualquier cosa por quedar bien. Por quedar bien, ¿verdad? Pero con Dios a veces lo hacemos por miedo de perdernos. Por miedo de perder la vida eterna,
por miedo de ir al otro lado, ¿verdad? Entonces lo hacemos por miedo, pero no por amor. Entonces tenemos que hacerlo por amor. Algo que estaba meditando en estos días, porque les digo, desde que el pastor me dio la oportunidad, pues anduve pensando, Señor, tú que me das la oportunidad, pero ¿qué quieres que hable? Pues, ¿qué quieres que hable? Porque es una responsabilidad, ¿verdad? Es una responsabilidad. Entonces, andaba meditando y digo, hay personas que decimos amar a Dios, pero a veces no tenemos paz. Y decimos, ¿cómo es que no tengo paz? Pero digo servir a Dios y digo servir a Dios. Digo amar a Dios. Hay otras personas que no hacen ciertas cosas que uno trata de hacer y también dicen amar a Dios. Entonces imagínense, si usted dice yo amo a Dios y no ayuna, no ora, ni lee, y hay otra persona que dice yo amo a Dios y de repente usted tiene paz, tiene gozo. Viene otra persona y dice yo amo a Dios, ayuna, lee la palabra, ora, pero no tiene paz. Entonces, ¿quién estará amando a Dios verdaderamente? ¿Quién? La palabra dice que tenemos que amarle con toda nuestra mente, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Qué pasaría si de repente solo le amamos con la mente y no con el corazón? ¿Ustedes creen que sea posible? O que le amemos con el corazón pero no con nuestra mente. ¿Ustedes creen que sea posible? O de repente con nuestra fuerza, porque Él nos pide que tenemos que amarle así. La pregunta es, ¿le estaremos amando así? Esa es la pregunta. Y cuando amamos a una persona, hay personas que amamos, pero no las amamos con decir, ella es mi todo. Mentiras. A nuestros padres le amamos, pero a veces ni siquiera le damos nuestras fuerzas. Entonces, ¿de qué manera le amamos? ¿Cómo es posible que amemos a nuestros padres y a veces no es que nos levantemos y nos acostemos pensando en ellos? Y la palabra dice que tenemos que amar con toda nuestra mente. Eso quiere decir que voy a andar pensando todo el día. Así como cuando andamos enamorados, ¿verdad? Andamos pensando en esa persona. Ahí bien que pensamos bastante en esa persona. O aún en nuestros hijos, los que son padres, piensan bastante en sus hijos, ¿verdad? Porque los aman también con la mente. Pero ¿qué pasa si usted ama a alguien, pero no camina pensando en él? ¿Cómo es que le ama? Porque yo puedo hacer demostraciones de amor. Yo puedo tratar de proveerle, de cuidarle, de respetarle. Y no es que camine pensando en usted, pero yo demuestro que le amo porque quiero el bienestar suyo. Entonces mi demostración de amor es proveerle y querer el bienestar suyo, respetarle. Voy a demostrar mi amor de esa manera. Pero ¿qué pasa si ni siquiera ando pensando en esa persona? Pero si hago lo otro. Entonces me di cuenta que efectivamente uno puede amar parcialmente. Porque amamos a nuestros padres y no les servimos. El Señor dice con todas nuestras fuerzas. Tenemos que esforzarnos en la obra para demostrar que le amamos con todas nuestras fuerzas. Si llamamos con todo nuestro ser, no habría ningún problema en servir al Señor con nuestras fuerzas, en pensar y meditar en Él, en servirle por amor y no temor, porque entonces le amaríamos con todas nuestras fuerzas, lo enamoraríamos. Cuando dice con toda nuestra alma, nuestras emociones estarían ligadas a enamorarle, a hacerle, así como David lo hacía en los salmos, hacer poema y cantarle, enamorarle, porque le amamos. Es lo que hacemos cuando andamos enamorados de alguien. Le dedicamos canciones, le damos regalos, porque según en ese momento le amamos. Pensamos en nuestro esfuerzo, tratamos de enfocarlo en esa persona. Con Dios, no. Decimos amarle, pero ¿qué tanto le amamos? ¿Le amamos con todo nuestro ser? Solo nosotros mismos sabemos si es, ¿verdad? Pero Él dice que tenemos que amarle con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Entonces, efectivamente, dije yo, si una persona le ama y le está al servicio, y tiene gozo y tiene paz, ¿cómo es que yo le amo y no siento eso? ¿Qué pasa entonces? ¿De qué manera le amo? ¿Cómo es que yo digo le amo y no tengo todo mi servicio hacia Él? No le estoy amando con mis fuerzas, ni estoy, ay Señor, y empiezo, el cielo cuenta la gloria de Dios y empiezo a recitar salmos, ¿verdad? A recitar poemas. Eso sería amarle con toda mi alma, porque todo mi ser está amando a Dios. Y ese es el primer mandamiento. El segundo dice Jesucristo que es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿Y saben qué pasa? Si usted ama a su prójimo como usted mismo, está cumpliendo el primer mandamiento. Está cumpliendo el primer mandamiento porque está haciéndolo. El Señor dice que ame a su prójimo como usted mismo. ¿Por qué lo hace? Porque quiere agradar a Dios. Porque ama a Dios, quiere cumplir el segundo mandamiento. Y al cumplir el segundo mandamiento, cumple el primer mandamiento. Lo hago, Señor, porque te amo. Lo hago porque quiero obedecerte. Por eso amo a mi prójimo. Porque si fuera de mi propia cuenta, no le amaría. Nadie querría amar el uno al otro. Porque nos fijamos en los errores de las personas, en los defectos de las personas. Siempre hacemos eso. Como seres humanos tenemos ese defecto. Y pues solo toca que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Dios nos bendijo santificándonos y enriqueciéndonos. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cristo Jesús se hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia, y fuéramos santos. El que era santo se hizo pecado para que nosotros fuéramos santos. Mérito de otro. Por eso les digo, tenemos gracia inmerecida, dada solo porque Dios es amor. Solo así de sencillo, porque Él nos amó y quiso salvarnos, quiso amarnos, así de sencillo. Amén. También en 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Imagínense, enriquecidos. ¿De qué manera somos enriquecidos nosotros? Si miramos nuestra realidad material, física, muchas veces decimos: ¿dónde está esa riqueza? A veces podemos contentarnos nosotros diciendo, como dice la palabra, dice: si tenés pan, abrigo, está contento con eso, ¿verdad? Tenemos abrigo, tenemos pan, bueno, tengo un techo, bueno, tengo salud, bueno. A veces nos contentamos con eso, pero imagínese que usted le sea dada a decir: usted va a vivir en la casa presidencial de Estados Unidos con todos los beneficios que tiene el presidente de Estados Unidos. Imagínese que usted diga: de aquí voy a vivir en la casa presidencial de Estados Unidos y esta es mi casa y tengo todos los beneficios que tiene el presidente de Estados Unidos, poniéndolo a plano terrenal, ¿verdad? Imagínese la riqueza de estar en el país más poderoso con todos los beneficios de un presidente. Ahora imagínese en el reino celestial, en el reino de Cristo, que usted tenga ese mismo beneficio de estar en el reino. Imagínese cuán rico es usted de estar en un reino que usted no hizo nada más que creer en el sacrificio de su Hijo. ¿Amén? Entonces somos enriquecidos por esa riqueza espiritual, celestial que nosotros hemos recibido inmerecidamente, solo porque Dios nos amó. Amén. Ahora bien, también el Señor nos manda, nos eligió. Él nos eligió. Como dice su palabra: no me eligieron ustedes a mí, sino yo los elegí a vosotros. Jesucristo los eligió a nosotros. Y en la elección de los apóstoles, en Marcos 3:13-15, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. Para eso nos llamó, para que estuviésemos con él, para prepararnos y enviarnos a predicar. Entonces aquí viene la parte de Jonás, cuando Jonás huye, ¿verdad? Voy a leer los versículos iniciales de la historia de Jonás. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando yo vine a los caminos del Señor, pasó en mí ese pensamiento, pero uno piensa que solo lee y digo:
¿Qué tal si yo soy así? ¿Qué tal si eso es para mí? Yo en Estados Unidos, cuando estaba empezando a discipularme, a prepararme, no me pregunté para qué, simplemente lo estaba haciendo porque digo, bueno, si quiero servir al Señor, tengo que saber, no para argumentar, no para condenar, ni ponerme a refutar con nadie más, sino para saber a quién le sirvo, para saber quién es Dios. Después de un tiempo de estar sirviendo, empecé a servir en células, pero en mí, yo sabía que tarde o temprano me iban a pasar a sea orar por las ofrendas, o a dar los anuncios, o de repente compartir una palabra. Yo sabía que eso era algo que iba a venir tarde o temprano, y ese pensamiento estaba ahí en mí. Tarde o temprano te va a tocar, tarde o temprano. Pero como yo tenía otros planes, o sea, mis planes de venir para Honduras. Digo, yo siempre quise venir a Honduras. Lo digo esto porque yo viví en Estados Unidos 20 años. Entonces yo tenía esa espina, siempre viajaba y tenía esa espina de decir, algún día voy a ir a Honduras a vivir un tiempo, a experimentar, a sacar la espinita con la que me había quedado cuando vivía acá, o cuando venía 1 o 2 semanas. Siempre quería más, pero en esto le estoy hablando cuando andaba en el mundo, que uno quiere más y nunca se sacia de querer más y más y más. Entonces me quedé con ese plan, algún día voy a ir a Honduras y a experimentar sea como me vaya, pero que nadie me cuente que fui a Honduras 1 año y con la misma me vine, porque Honduras no se puede vivir. No quería que nadie me lo contara, sino yo quiero experimentar. Con ese plan me vine, llegó la pandemia, y como cuando llega la pandemia y muchas personas parten, lo pone a uno a reflexionar, ¿qué tal que me toque a mí? Porque la pandemia, el COVID, llegó y se iban personas que uno no lo esperaba. Y le dije, ¿qué tal que me toque a mí? Pero en esto le estoy hablando en el mundo. Yo empezaba a meditar, ¿qué tal que me toque a mí, o le toque a mi papá, le toque a mi mamá, un ser querido? ¿Qué tal? Y todo eso me confrontaba en la soledad de mi casa. Yo vivía solo. Entonces, como todos los lugares se cerraron, era difícil andar en la calle, sino ir a la tienda a comprar. Y mi trabajo, la tienda, mi casa, mi trabajo, la tienda, mi casa. So, tenía tiempo, como que se silenció el mundo. Y en ese silencio en mi casa siempre venía eso, me cuestionaba eso, es decir, ¿qué pasaría si te tocara partir de este mundo? ¿O qué pasaría si tu papá, tu mamá, un ser querido, postrado en cama, empiece a pedir auxilio, a decir, Señor, sálvame? Como muchas veces hacemos cuando estamos moribundos, le pedimos al Señor, Señor, sálvame, sáname, levántame y yo te voy a servir. Eso es lo que hacen